Ahí está bien clara la norma. Le puse el 259 del Código Civil, que dice que los mayores de 14 años, ahora de 15, tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir su utilización convenida. Ahí hay una coma, para que puedan ayudar a sus padres para su propio sostenimiento. El 280 dice que en todos los litigios donde existan intereses de menores, debe también de notificarse o tener como parte a la Inspección General de Trabajo. Aquí, pues, este fue el decreto que estuvimos viendo, que es la Ley de Fomento para el Trabajador Marino Mercante Guatemalteco, que es el 10/2022, ¿sí? Acá también lo único que me interesaba era la primera parte. Bueno, primero de que es la única, la propia Organización Internacional del Trabajo tiene prohibido las agencias de contratación. En Guatemala están prohibidas, salvo en el caso del marino mercante guatemalteco. Ahí está muy claro en el inciso A, artículo 1 de este decreto 10/2022, que dice: toda persona, empresa, institución, agencia o otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente del mar, o sea, trabajadores por cuenta de los armadores o colocarla al servicio de los armadores, que ustedes saben que son los patronos. O sea, es el único caso donde se permiten contratos de agencia de colocación. El trabajo marino mercante es el único que interviene en 3 ministerios. Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Defensa, porque es la entidad que está autorizada para otorgar las certificaciones de los marinos mercantes, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es precisamente que debe enviarse una copia para indicar que un nacional, un guatemalteco, está trabajando en determinado lugar. Las exclusiones no podemos incluir ahí al personal, a los trabajadores de pesca artesanal o familiar, a los que laboren en buques o barcos militares, ni a las personas que laboren en lanchas con fines recreativos o deportivos. ¿Sí? Y después están las obligaciones, usted lo va a leer ahí en la comunidad de su casa, que ya lo han platicado, que yo quiero que también saquen preguntas de acá para el día del examen. ¿Sí? ¿Me querías decir algo? Sí, licenciado, disculpe, ¿me podría repetir artículo 2 de qué ley? Perdone. Estamos hablando ahorita del decreto 10/2022, Ley del Marino Mercante Guatemalteco. Y alguien preguntó ahí, cuando yo menciono que el no tener, por ejemplo, si Milia no tiene el contrato de trabajo por responsabilidad de ella, tiene responsabilidades ante la Inspección General de Trabajo de conformidad con el artículo 272 del Código de Trabajo. Y también tiene responsabilidad ante la trabajadora Amalia Azucena de conformidad con el contenido del artículo 30 del Código de Trabajo. Bueno, nos quedamos entonces, ¿por qué artículo vamos? El 34, el 33 leímos, ¿va? No, pero yo creo que nos omitimos unos. Sí, ya leímos el 19. El 20 ya hemos dado lectura, pero quiero que nos quede grabado. ¿Por qué? Ahí hay una parte clarita donde dice, en uno de los párrafos, que no pueden variarse las condiciones de trabajo. El patrono no puede cambiar nuestras condiciones de trabajo, salvo aquellas que nos favorezcan. Y por último, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí están las condiciones y elementos de la prestación del servicio, que serían, primero, para ejecutar una obra, ¿cuáles son los elementos materiales o las condiciones, perdón, y elementos de la prestación del servicio o la ejecución de una obra? Es la materia de objeto, pero lo vamos a leer porque está aquí. Alguien que me apoye con el artículo 20. Yo, licenciado. Por favor, Doris. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea y a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley.
Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamentalmente o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrón. Bueno, varias cosas entonces. Se dan cuenta que no se pueden modificar las condiciones del contrato de trabajo. Si están más allá de lo indicado, solo con el consentimiento del trabajador son derechos adquiridos, o la inspección de trabajo que no tiene por qué meterse de menoscabar derechos de la clase trabajadora. Es que miren, aparte son los derechos mínimos y aparte son los derechos adquiridos. Hay derechos que vamos adquiriendo en la empresa. Por ejemplo, lo que sí podemos pactar es lo que estamos hablando, ¿sí? Que resulta que Milvia que contrató a Amalia, le iba a decir a Amalia, te vas a trabajar a Palín, te vas a trabajar a Esquinto. Entonces le dice, Amalia, con mucho gusto. Y Milvia tiene la obligación de decirle, y te voy a cumplir con lo que dice el artículo 33, te voy a pagar tus pasajes. Ahí cambia la historia, porque le van a cambiar condiciones, pero primero dio su consentimiento a su cena. Segundo, va a tener un beneficio económico. Y lo principal, que dio con su consentimiento. ¿Sí? Y por último, estamos los elementos de la prestación del servicio o la ejecución de la obra. ¿Cuáles son? La materia u objeto 1, la forma o modo de su desempeño 2, estoy en el último párrafo del 20, el tiempo de realización 3, el lugar de ejecución 4 y la retribución de que esté obligado el patrono 5. Veamos ahora el artículo 35, que vamos a hablar precisamente de un principio que regula nuestro Código de Trabajo, indeterminabilidad. ¿Quién nos apoya ahí? Vamos, Padilla. Artículo 35. Dice, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social... Espérate. ¿Perdón? Miriam, vamos ahorita por el 21. Ok. El 21, artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea el mismo género de los que formen el objeto de negocio, actividad o industria a que se dedique el patrón. Bueno, ahí estamos. Vamos con el 22. Sigamos, Milvia, el 22. Artículo 22. En todo contrato individual de trabajo debe entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Bueno, vamos de una vez con el 23, lo vamos a ver porque es la sustitución patronal, que ya la habíamos hablado, ya lo leímos. 24, Milvia. Artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determinen este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Bueno, ahora vamos a hablar de una vez de los contratos de trabajo. Tenemos dos clasificaciones del contrato individual de trabajo. Por su plazo de celebración se dividen
por tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Por su forma de celebración puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Y qué formalidades tenemos para su celebración? Entonces vamos a darle lectura. ¿Alguien más que nos apoye en el artículo 25? Por favor, Jacqueline. Artículo 25. El contrato individual de trabajo puede ser A. Por tiempo indefinido, cuando no se especifica la fecha para su terminación. B. A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaciamiento de algún hecho, circunstancia como la conclusión de obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto de contrato y no del resultado de la obra. Y C. Para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que ésta concluya, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajadores ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse por obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, vean pues, por esto, por su celebración lo vamos a ver. Tiempo indefinido, que es el contrato normal en Guatemala. Cuando la naturaleza de la empresa sea permanente, todos los contratos deben de ser por tiempo indefinido. La regla general es que todo contrato en Guatemala debe ser por tiempo indefinido. La excepción, plazo fijo y obra determinada. Plazo fijo, el ejemplo más clásico que hemos tenido. Jacqueline Janet Peraza es contratada por un interinato. Jacqueline sabe cuándo comienza y cuándo termina. Hay plazo cuando va a terminar su contrato de trabajo. Ese es el de plazo fijo. Obra determinada. Bueno, aquí vamos a ver que Eduardo Antonio tiene una constructora. Va a contratar a su personal, pero como él sabe que tiene una proyección para terminar en el mes de marzo la obra, pero puede hacer que se extienda para abril o para mayo. Ese sí va a ser un contrato de obra. El primero, ¿por qué? Porque el primero va a estar sujeto a Jacqueline. Jacqueline, trabajador, sabe que únicamente es un interinato de tal fecha a tal fecha, porque posiblemente esté cubriendo un posparto, esté cubriendo a alguien que se enfermó y va a ser un tiempo nada más prudencial. Sí tiene plazo, sí tiene cuándo comienza y cuándo termina. Interés en este tipo de contratos, Jacqueline, trabajador. En la obra determinada, Eduardo Antonio no está sujeto, él como persona, a decir, no, este contrato tiene que terminar a finales del mes de marzo. No, está sujeto a la proyección de la obra. Está sujeto a las condiciones cambiantes que pueden dar para la entrega de la obra. Está sujeto a cuántan a la propia naturaleza, entonces es incierta la terminación. Pero su personal, sus trabajadores, están contratados por obra determinada. Regla general, entonces, todos los trabajos deberían de ser por tiempo indefinido. Esa es la regla general. Eso, la excepción, plazo fijo y obra determinada. Vamos a ver, Jacqueline, léete el artículo 26. Artículo 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o como obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para hora determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Vean qué interesante. Naturaleza permanente o continuada, tiempo indefinido. Naturaleza accidental o temporal del servicio, plazo fijo y obra determinada. El 33 ya le dimos lectura, no lo vamos a leer.
por su forma de celebración en verbal y escritos. Interesante lo que dice el 27, ¿oye? No dicen debe, dicen puede. 2, a pesar que el contrato sea verbal, debe el patrono llevar una tarjeta, una constancia en la que indique cuándo inició la relación del trabajador y qué salario devengaba. Pero por favor, el primer párrafo leámoslo despacio. Se lo voy a leer yo para que usted me lee ahí lo demás. Artículo 27 del Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo puede, no dice debe, puede. La regla general es que todos sean escritos, pero este puede ser verbal cuando se refiere labores agrícolas o ganaderas, servicio doméstico, trabajo de casa particular, trabajos accidentales y temporales que no excedan de 60 días. D. A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor no exceda de 100 quetzales, que está desactualizado, y si hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que este no sea mayor de 60 días. En todos los casos que el patrono, en todos estos casos, el patrono está obligado a suministrar al trabajador. Vean, es una obligación. Si no cumple, puede ser sancionado de conformidad a lo que estipula el 272 del Código de Trabajo, que el licenciado le llama el catálogo de multas para los trabajadores o patronos impuestos por el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Entonces dice, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener fecha de iniciación de la relación laboral y el salario estipulado. Y al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de las tareas u obras realizadas. Artículo 28. Pero vamos a ver, leamos antes. Ahí tenemos el 27. El 28. Dani, por favor. Buenas noches, licenciado. Dice artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Uno que deba recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Bueno, y lo interesante es que ya quedamos que cada vez que usted encuentre la palabra Departamento Administrativo de Trabajo, usted lo va a tachar y va a poner Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Imagínense, es una norma que se cambió desde 1970, unos 2. Regla general en 3 ejemplares. 15 días para enviarlo a la Dirección General de Trabajo. Pero ¿qué excepción encontramos? Veamos qué dice el artículo 34, inciso D, del Código de Trabajo. ¿Quién nos lo lee ahí? Adarlin, Jacqueline, Doris, ¿Qué artículo Yo, dijo? licenciado. 34D. Yo, licenciado. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Prevención Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Bueno, ¿se dan cuenta que es una excepción? 5 días. La regla general está en el 28, que son exactamente 15 días. 2, que no se les olvide que este 28 ya prácticamente pasó a la historia. ¿Por qué? Porque ahora existe, y debe ser así, ya modificaron este artículo, que ahora los contratos de trabajo son electrónicos. Las 2 modalidades las vamos a ver, si Dios quiere, el día lunes. Que puede ser que se firma y luego se produce un escáner y la forma como se tiene que enviar. El otro que tiene que ser directamente ya con firma y aplicamos una norma general que es la famosa firma electrónica para ya tener este tipo de contratos. Hoy van directamente, hoy los elaboramos directamente. Bueno, veamos entonces
¿Qué dice el artículo 29? Las formalidades que debe llenar un contrato de trabajo. Vamos a pedirle favor ahí a Doris Elizabeth Uriza Reyes. Con gusto, licenciado. Artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad del material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, el lugar y la fecha de celebración del contrato y las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de sus cédulas de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Veamos hoy el 30, pues, fíjense que el 30 tiene mucho que ver con el artículo 19. Si usted puede poner en el 19 complemento artículo 30 y a la inversa, en el 30 poner complemento artículo 19. Porque es lo que yo les hablaba, que el contrato de trabajo solo puede ser por escrito. Excepción el 27 donde dice puede, pero miren lo más interesante. Si en una relación laboral no existe el contrato o no contiene todos los requisitos o hay omisión de requisitos, todo eso le va a ser siempre imputable al patrón. Por eso les decía que Emilia era la responsable de elaborar el contrato. Y dice que todas las aseveraciones deben presumirse a favor del trabajador. Artículo 30, vamos a pedirle por ahí a Doris Elizabeth Uriza, o Jacqueline, o a Derlin, o Dani. Licenciado. El 31 dijo, ¿verdad? 30. El 30, perdón. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos dos trabajadores al servicio de un mismo patrono. Pero se dan cuenta en la primera parte, ciertas las estipulaciones del trabajo afirmadas por el trabajador. Solo hay una excepción de conformidad con la Corte de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Siempre que usted inicie una relación laboral, por favor, algún documento, alguna fotografía, algún cheque, siempre téngalo porque hoy da la casualidad que la Corte ya en jurisprudencia indica que el trabajador tiene 3 responsabilidades. Probar la relación laboral, eso es lo primero. 2, tiempo extraordinario y ventajas económicas. Claro, esas 2 son muy excepcionales, no siempre se piden, no siempre se solicitan. Pero la primera sí. Por eso lo necesario de tener algún medio para probar que existió la relación laboral. Y mejor si se tiene algo desde el inicio, por ejemplo,
el pago en cheques, ¿sí? Bueno, las formalidades ya las vemos en el 29. El 31, ya estamos bien claritos, ¿sí? Los trabajadores de 15 años o más pueden celebrar con su contrato de trabajo, pueden elaborarlo, pueden firmarlo, pueden recibir sus prestaciones, su salario, únicamente pueden pertenecer a un sindicato. La limitación que tienen es que no pueden pertenecer al comité ejecutivo y consejo consultivo. El artículo 32, yo no voy a hacer referencia, y el 50 que tienen que estar, están ligados, pero estamos claros que en Guatemala ya no se permite trabajadores de menos de 15 años, y si no, para eso ya hemos hecho nosotros referencia exactamente a lo que señala el artículo 156 bis del Código de Trabajo. Pero como tenemos un poquito de tiempo, si quieren vamos a aprovechar verlo, el 32. ¿Quién nos apoya con el 32? Yo. Por favor. Artículo 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos. Y, en su defecto, se necesita la autorización de Inspección General de Trabajo. El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior lo deben percibir sus representantes legales o la persona que tenga a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones a que alude este artículo. Ese pues ya pasó a la historia a ustedes. Fíjense que hay un problemita ahí con alguien, pues, siempre compañero docente, pues, él sigue creyendo que son los 14 años, inclusive, pues, ha tenido algún tipo de dificultad. Yo quisiera pedirle a ustedes, no sé quién se apunta por ahí, que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, de repente pudiéramos pedir esa información al Ministerio de Trabajo, requiriendo la información que nos informen o que le informen a usted cuál es la edad mínima para trabajar en Guatemala. Le digo pues porque cuando usted tenga la oportunidad más adelante, lo tenemos todos en el grupo, nos intercambiamos esa respuesta del Ministerio de Trabajo para, sin entrar a ofender a nadie, pues para indicar a nosotros de que de conformidad con el artículo 31, el convenio 138 de la OIT, el reglamento de su aplicación, Acuerdo Gubernativo 260-2019, y la respuesta de la hoja de la petición de acceso a la información pública, con mucho respeto, son 15 años. No lo dice Avidán Ortiz, no lo dice Dori, no lo dice Jacqueline, no lo dice Eduardo, no lo dice Dania, no lo decimos nosotros. Lo dice la ley. Bien, me gustaría en la medida de las posibilidades. Pero bueno, viene un artículo importante. El Código de Trabajo ha recibido dos reformas. La última reforma que tuvo fue exactamente lo de la notificación electrónica. Pero la penúltima fue el artículo 34, que es el decreto 10-2022, que se refiere al amino mercante guatemalteco. Yo quisiera, por ahí Lilian Castillo, querías participar, ¿va? Lilian, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Despacio, Lilian, porque esta es una reforma importante, ¿viste? Una reforma muy valiosa. Fue la reforma en el 2022, ¿oíste? 2022. Por favor, Lilian. 34. Artículo 34. Sí, Código de Trabajo. Artículo 34. Para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos, para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida del guatemalteco al exterior. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de intermediación deberán de cumplir con los siguientes requisitos.
Inciso A, la persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que estén en vigencia él o los contratos. Un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. Inciso B, la persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. Inciso C, la persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa esta ocurra. Inciso D, el agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Inciso E, el Ministerio de Trabajo y Provisión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. Inciso F, el contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador, lo relacionado a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá de especificar la forma de alojamiento y forma y condiciones de repatriación del trabajador. Bueno, ¿querías decirme algo, Ever? Buenas noches, licenciado. Sí, solo una consulta. En el inciso C, cuando habla de repatriación, ¿esto solo procede si está estipulado en el contrato o ya es de oficio? No, eso es obligado, es un requisito. ¿Te recordás? No sé si te recuerdas que vimos que adicionalmente a lo que debe contener un contrato de trabajo, en el marino mercante se requieren otros requisitos. ¿Te recuerdas que vimos que sea, por ejemplo, que siempre sea por escrito, que sea en español? Acuérdate que se hablaba ahí de los costos precisamente de repatriación, o sea, tiene que estar en el contrato. Porque, oíme, viene el siguiente artículo. Si no se cumplen con esos requisitos, el Ministerio de Trabajo no va a autorizar que un guatemalteco vaya con condiciones inferiores a las establecidas en nuestra legislación. Mirá lo que viene el siguiente artículo. A quienes también le prohíbe. Si no se cumple con eso, y este requisito tiene que decirlo el contrato, los costos, cuando él, imagínate, por ejemplo, que él por alguna circunstancia termine esta relación laboral en Italia, ¿va? ¿Cómo va a hacer para retornar? No tiene la obligación, está en el contrato. Mira, si ustedes leen, fíjate que me interesaría muchísimo, no sé qué cuesta muchas veces profesión de trabajo, pero este decreto 10/2022, que es del marino mercante, yo les dije a ustedes que donde más trabajo puede encontrar un guatemalteco ahorita es certificándose como marino mercante. Hay cualquier cantidad de oportunidades en el mundo para trabajar en un barco de carga o uno de pasajeros, los famosos cruceros, ¿no? Pero dime, tenemos la certificación. Si miras este artículo, imagínate, Eder, no solo te tienen que dar esos gastos de regreso, ¿va? Que te retornas al país. Oíme, puedes destinar a quién de la familia o a quién querés vos que se le entregue parte de tu salario. Que eso es excepcional. El Código de Trabajo no lo va a permitir. Aquí nada más si te demandan por alimentos, sabes que tu esposo tiene hecho hasta el 50%. Me gustaría que en la comunidad de su casa ustedes pudieran leer este decreto 10/2022. Me gustaría que si pueden extraer preguntas de ahí de las que seamos encargados, sería buenísimo.
porque así los obligo a leerlo. Léanlo. Miren, yo siempre a veces he tomado la lectura como que fuera, así como me gusta leer posiblemente una obra, así pueda leer yo también el código. Las obras revolucionizantes, cómo comienza, qué fue lo que qué está pasando y cómo va a terminar. Lo emocionante es cómo va a terminar, va. Y yo te digo, igual el código. Cuando uno le dice, pues, qué perla está acá, va. Yo, por ejemplo, te digo, yo estoy fascinado de esta parte del marino mercante. Fascinado. Le vengo dando seguimiento de hace muchos años, ¿oíste? Ya quitaron una página, decía que era un convenio entre entidades del Estado, del convenio de gente del mar. Imagínate solo cómo se le llama al trabajador de esta clase de trabajos. No se le llama trabajador, sino gente de mar. Entonces te vas a dar cuenta, habla de las agencias de colocación, imagínate, están prohibidas, pero en esta clase de trabajo sí se permite. Pero bueno, ya estamos con esto. Ahora miremos otra intervención de parte del Ministerio de Trabajo en relación al marino mercante. Vamos a pedirle favor ahí quién nos apoya. Eduardo, ¿estabas por ahí? Weber, artículo 35. Sí, Lick, aquí estoy. 35. 36, perdón. Ok. 35 toca. 35. Prohibición de autorizar contratos en el exterior. Artículo 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. Inciso A. Si los trabajadores son menores de edad. Inciso B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos. Inciso C. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. Y, inciso D. Si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a las establecidas en el presente código o que en alguna forma estos puedan salir perjudicados. Vean, eso el primero no nos vamos a confundir. Si los trabajadores son menores de edad, ahí está hablando no de 15 años, está hablando de 18 años. Si no se tienen 18 años, el Ministerio de Trabajo no va a autorizar la salida de nosotros como marinos mercantes. No, porque ahí definitivamente serían menores de edad. Sí, menores, o sea, no estás hablando de 15 años, está hablando de menores. Bueno, vean pues, todo el 34 y el 36 está ligado al marino mercante. Pero ¿qué pasa con aquellos profesionales, aquellos técnicos? ¿Será que están sujetos al 34 y al 35? Veamos qué nos dice el artículo 36. No, ellos no les aplica esto, tienen la excepción que para ellos no aplica todo lo que hemos hablado, incluyendo el artículo 35, salvo los menores de 18 años, eso sí. Veamos qué dice ahí, quién no ha participado. Bueno, vamos a ver, Dina quiere participar, vamos a ver. Dina y Ever, mejor, disculpa, Dana, vamos a dejar a Dina o a Ever. Dina. Buenas noches. Artículo 36. Sí. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Por ejemplo, te digo, un técnico, un músico, no requiere todo esto de lo que estamos hablando. Un médico tampoco requiere estos permisos, ¿no? Y por último, Eder, léete el 37. Artículo 37. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en estos haya manifestación en contrario. Bueno, con eso, jóvenes, estaríamos nosotros, solo nos va a quedar analizar, porque lo quiero hacer de manera un poco despacio, que pudiéramos analizar nosotros, ya el contrato electrónico, que eso va a ser sumamente valioso,
el poderlo analizar. Entonces, no sé si habrá alguna duda con el tema que vimos hoy. Bueno, si no, quiero también invitarlos a que el día lunes, y gracias, Sofía, me dijiste por ahí que ya pediste solo déjame que quiero regresar a... Así es, Lick, ahí se envía la solicitud y ya la pedí. Yo solo tenía una pregunta con el artículo 20 que leímos, que se me fue. Es en el B, dice, a las consecuencias, el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Eso se repite muchas veces, pero no me queda muy claro. ¿Podría, por favor, explicarme? Permíteme, ¿qué dijiste? ¿Qué artículo? Aquí lo tengo. ¿20? El artículo 20, literal B, por favor. B. A las consecuencias del propio contrato que se deriven según la buena fe. Bueno, mira, pues, de hecho, cuando hablamos nosotros de los deberes, como nosotros como trabajadores, el deber de obediencia, el de fidelidad, cuando nosotros hablamos ahí, hablamos de la buena fe, ¿sí? Los contratos tienen que ser de buena fe, ¿sí? La buena fe nos va a permitir a nosotros que hay aspectos que posiblemente nosotros no logramos ver, pero que hay implícitos en el contrato. ¿Qué pudiéramos hablar de una buena fe? Una buena actitud de parte nuestra, ¿qué te dijera yo? El no revelar los secretos profesionales de parte nuestra. Son buena fe que se va a tener. O sea, aparte de lo que se estipula ahí concretamente en el contrato, lo que esté en la letra, también van a haber aspectos de buena fe. Habla también, creo que de equidad, ¿va? La equidad, el uso y las costumbres y usos locales. Por ejemplo, puede ser que en el reglamento interior diga que el trabajo inicia a las 8 de la mañana, pero con una costumbre local, por ejemplo, áreas ahorita mismo como Puerto Barrios o Puerto San José, que las temperaturas son excesivas, ahí podemos encontrar la buena fe o la costumbre, que en épocas determinadas del año van a modificarte el horario, ¿sí? Te lo van a modificar. Hoy mismo yo te digo, está la expectativa de que en la capital se logre modificar los horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque la cantidad de vehículos es excesiva. Entonces puede ser, acuérdate que si nosotros estamos en la iniciativa privada, estamos hablando que la jornada ordinaria es de 6 de la mañana a las 18 horas. Pero posiblemente tú ingreses a las 6 y creo que terminas a las 2 o 3 de la tarde. Pero por las otras condiciones del tráfico y todo, puede ser que te modifiquen y te digan, mire, la buena fe, tanto de Sofía como la de su patrono, vamos por cuestiones de tráfico que también a usted le afecta, vamos a tratar que la empresa, usted puede ingresar, por decirte, a las 9 de la mañana y se puede retirar, imaginemos las 8 horas que terminen a las 5 de la tarde. O a la inversa, ¿verdad? Que puedas modificar, que te van siempre a aplicar tu derecho para no perder tus garantías mínimas, una jornada ordinaria que es de 6 de la mañana a las 18 horas. Te la pueden modificar y ahí vamos a aplicar la buena fe, vamos a aplicar posiblemente la costumbre, ¿sí? Y allí vamos a encontrar, y por supuesto, a los principios de equidad. ¿Cuáles son los principios realmente de equidad? Por ejemplo, que tus condiciones sean similares a las que tiene Lilian, ¿va? Que las podemos equiparar. Por ejemplo, la equidad, que Ever pueda tener, haciendo lo mismo exactamente que hace Sofía, puede tener un mejor salario por ser hombre. Entonces hay que aplicar la equidad. Es decir, no, señores, hacemos el mismo trabajo, por lo tanto nos corresponde el mismo salario. Fíjate que son circunstancias que no están, viste que el 29 nos dio todo lo que debe contener un contrato de trabajo, pero hay circunstancias que no menoscaben los derechos de la clase trabajadora que van a estar inmersos en el contrato de trabajo de acuerdo a la equidad, la buena fe, las costumbres, los usos locales. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Acuérdense que el día lunes tenemos clase presencial, no hubo descanso, el día
El día viernes sí creo que hay descanso, pero el día lunes pues nos vemos por allá, nos saludamos personalmente. Quiero que continúen haciendo. Hoy les enviamos toda la parte esta que tenemos que estudiar para el segundo parcial. Ya van la parte constitucional de los derechos mínimos, la parte de los convenios internacionales y todo el material que les enviamos hoy. O sea, segunda y tercera parte, unidad, para evaluarlos en el segundo parcial. Les hicimos llegar eso hoy, ¿eh? Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Cuidado. Feliz noche, Lic. Gracias. Buenas noches, Lic. Feliz noche. Adiós, te cuidas, Jorge. Amalia. Feliz noche, licenciado. Lilian. Lic, ¿Sí? Lic, mire, una consulta. Viera que ahorita me dio esa duda. Usted había comentado sobre unos cuestionarios, ¿verdad? Ajá. Ajá, esos cuestionarios que van a sacar los compañeros, ellos, ¿qué días lo entregan? Va a ser después de Semana Santa, porque los exámenes los cambiaron para del 16 en adelante, de abril. Ah, bueno, está bien, yo porque viera que estaba así, yo dije cabal pensando, porque así uno aprovechaba, digamos, la Semana Santa para poder Claro. estudiar un poco, Claro. porque como ya Por tenemos... eso yo les envié todo el material también, ¿oíste? Ah, va, está bien, Lic. Va, estamos Muchísimas ahí. gracias. Bueno, te Gracias. cuidas. Bueno, jóvenes, pasen una buena noche. Si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Bueno, se cuidan. Feliz noche, doctor. Gracias, Yerling.
Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visos que no es de Neptuno. Mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.